Este es un generador. Aquí hay una línea de transmisión. Y acá, en el extremo, un sistema, una carga eléctrica. Una carga. La carga es una ZL, Z de la carga. Y aquí tenemos, si se fijan, las tres fases de la carga son idénticas, 10 más J8. 10 más J8, 10 más J8. O sea que carga ZL, decimos balanceado o equilibrado, es sinónimo. Cargas equilibradas. La línea también ha sido construida de una forma que la impedancia Z de la línea sea 5 menos J2. Y también la línea B, de la fase B, también 5 menos J2. Y la impedancia de la línea también ha sido construida con la misma técnica, o sea, 5 menos J2. Esto es una parte constructiva. Hay que construir bien la línea balanceada o equilibrada. La carga operativa, esto es un tema operativo, ya les dije. Hay que tratar de equilibrar. Cuando tenemos cargas equilibradas y impedancias de línea equilibrada, el sistema eléctrico se comportaría de una forma simétrica, sería. Simétrico significa cuando sucede esto, va a haber una simetría. Acá en el generador también esperamos que el fabricante hubiera construido las tres bobinas de las fases con el mismo número de espiras, ¿se acuerdan? Habíamos visto números de espiras iguales y que los bobinados estén desfasados en 120 grados. El desfasaje de las tres fases, 120 grados. Entonces aquí estamos viendo un sistema de tres conductores. Se dice Y o estrella, porque tienen en un centro, en un punto de unión, las tres fases monofásicas, las tres bobinas donde se genera la tensión, están reunidas en un punto. Ustedes saben que una bobina tiene punto inicio y final. Las salidas son los finales y la parte de acá es el inicio. Todos los puntos de inicio están agrupados, conectados. Entonces, ¿qué esperamos acá? Que de aquí tengan tres corrientes que salgan cuando las tensiones son simétricas, 120, y las cargas son equilibradas, vamos a tener tres corrientes que van a ser también, las tres corrientes van a ser equilibradas. Mire, por ejemplo, la corriente IA, la corriente IB y la corriente IC tienen que tener el mismo valor eficaz. 6,81, 6,81. Luego vamos a comprobar los resultados. Y estén desfasadas en 120 grados. Aquí voy a intentar dibujar las tres fases de la corriente. IA no está a 0 grados, paralelo al eje X, está en menos 28 grados. Entonces, si esto es 90, esto es 45, digamos que aquí está IA. IA está en menos 21 grados. Emilio, estoy en clase, te hablo en media hora, Emilio.
En mi descanso, ¿ya? Abrazo, chao. Chao, chao. Entonces, IA es la corriente que pasa por la fase a través de la impedancia de la línea y entra a la carga. Todo esto, yo digo aquí IA, aquí también diré IA. ¿Qué hay que hacer, jóvenes? La corriente IA está alimentada por esta tensión de línea. Aquí hay un problema, aquí. Aquí yo tengo que ver la corriente de línea es igual a la corriente de fase. IA circula por la línea, pero ingresa la carga por la fase A. Entonces yo tengo que hacer un trabajo. Ya sabemos que hay tensión de línea y tensión de fase. Hay también un método que se llama el método del equivalente monofásico. Podríamos hacer, mire, esto podríamos hacer así, cambiándole de... Si hago esta conexión, todo lo que ven aquí es un circuito monofásico y trabajo con el equivalente para no complicarme. Eso hace el libro, circuito monofásico equivalente. Entonces dice, aquí, si le llama N acá, entonces esta fuerza electromotriz es BAN. Entonces BAN, aquí está. Y todo lo que yo puedo apuntar acá con un color así. Mire, todo lo que está aquí, yo lo puedo agrupar. Sería una impedancia ZY, que es la suma, están en serie la suma. Entonces 5 más 10, 15, 8 menos 2, 6. Veamos si está eso acá. ZY, entonces sumamos estos dos, es 15 más 6, correcto. Lo pasamos a polares y lo traemos, como ley de Ohm, lo traemos acá, 16, y arriba la tensión, BAN es 110. Dividimos los módulos, 6,8, y restamos las fases, 0 menos 21, aquí está dibujado esto, y A está en menos 21. Bueno, como en el equivalente monofásico, se supone que todo está en balance, ya no se calcula IB, no se calcula IB, solamente se dice que IB es igual a IA pasado en 5. Entonces yo tengo que hacer una recta aquí, una suma de ángulos, suma menos 120, ¿sí? Menos 120 de A. Tengo que sumarle el 21,8. Entonces me va a dar entonces menos 120 menos 21,8 me va a dar 148. Y la corriente IB va a estar en 148. Voy a buscar ese. Todo negativo se mide por abajo. 148 hasta... Aquí había 21. Aquí hay 90. 145 sería acá. 90 más 45. Entonces yo voy a ubicar acá 141. Aquí hay 45 más 90. 45 más 90 es 135. Entonces, pasando esta línea apuntada estará 141. Aquí entonces estaría mi punto, mi segunda corriente. Esto va a ser I y B. Entonces ya yo sé que esto
gira así. Después de IA vendrá IB. Falta calcular IC. IC decimos que está, como es trifásico, está a menos 240 de IA. Pero como IA estaba en 21, entonces tengo que hacer 240 con signo negativo menos más 21. Entonces tengo que poner menos, ¿sí? IA está en menos 21, menos 21.8. Entonces 240 más menos 21 se suma, es 1.8, 6 menos 2,61. Entonces yo vengo y ubico acá menos 2,61. Hasta acá es 180. Hasta aquí es 180. Negativo. Hasta acá es menos 180, porque estoy yendo con sentido contrario en los ángulos menos 180. Me falta, tengo que subir, me falta 180. Lo que me falte lo voy a ubicar aquí sobre el 90. Entonces 5, 8, 1, 9, 9 al 6, 5, no, 9 al 6, 7, 7, casi 80. Entonces, como aquí hay 90, voy a ubicar mi punto en casi 80. Voy a buscar un punto en color así. Ahí más o menos. Ah, ahí está, jóvenes. Entonces, tendría que ser poquito más perfecto esto. Ya, entonces miren acá. Esta sería la IC. Las tres corrientes IA y B y C han sido calculadas en base a la corriente IA. Atrasadas, y si yo coloco mis referencias aquí, IA está primero, y B está segundo, y IC está tercero. Con la licencia del caso, ustedes pueden decir que aquí hay 120, aquí hay 120 y aquí hay 120. Si las tensiones son simétricas, hay simetría constructiva. Si las cargas de todas las fases, líneas más cargas, son iguales, es de esperarse que el sistema sea simétrico. Todo acá está mostrando que hay una simetría porque aquí habría 120, aquí yo tendría que ver 120 y acá también 120. Y se ha construido de forma artesanal para que ustedes vean. Ese sería sistema balanceado, generador trifásico, simétrico, impedancia de las líneas iguales y las cargas iguales. Sistema estrella. Cuando una de las fases no es igual, se desequilibra y aquí hay una asimetría. Si hay desequilibrio, va a pasar corriente por el neutro. Entonces, miren, vamos a hacer la corriente en el neutro. La suma de las tres corrientes, IA más IB más IC, va a ser igual a menos IN, ¿se acuerdan? Como si fuera un nodo. Entonces, vamos a hacer eso. I del neutro, y a todas las corrientes que llegan a la N son IN más IA
más IB más IC. La corriente que entra en un nodo es 0. Aquí nosotros despejamos IN, y IN va a ser igual a menos la suma de las 3. IA más IB más IC. Si sumamos, ya, si sumamos, sí, con esto. Si sumamos las 3, yo tendría que demostrar que esto es 0. Como hay simetría, mire, yo puedo hacer esto. ¿Sí? Yo puedo decir, si sumo IA más IB, va a ser igual a entonces IC es igual a IB más IA es igual a IC negativo. Entonces aquí yo estoy sumando IA más IB, IA más IB, y le voy a sumar más IC con signo cambiado. Entonces, si hago esto, IA más IB ya es igual a menos IC. Entonces estamos demostrando de una manera gráfica que IA más IB menos IC es igual a 0, porque esto es igual a esto, en sentido contrario, esto es igual a 0. Conclusión, no hay corriente por el neutro. Y N es igual a 0. Esto es 0, igual a 0. Esto, señores, es elemental para los que estudian ingeniería eléctrica. Tienen que saber. Los sistemas trifásicos son parte importante de la industria eléctrica. De la industria eléctrica y la industria pesada tienen que tener sistemas trifásicos. Ya, entonces, ya tienen ustedes analizado el caso de sistema trifásico, conexión estrella, carga en estrella, y con las fases, con las líneas bien construidas, tenemos esa simetría. Pueden usar el equivalente monofásico, hacen un solo cálculo para IA y luego van reemplazando el ángulo nomás. Y ya una vez calculado IA, ya le cambian el ángulo nomás. IA menos 120 y menos 240, es más fácil trabajar por acá. Esto no está muy convincente, pero dense en cuenta que si yo dibujo con más detalle, IC negativo va a ser igual a IA más IB, y va a confirmar lo que dice aquí. La suma de las 3 corrientes en un sistema balanceado es 0. No hay corriente en el neutro. Conexión en estrella balanceada. Conexión en estrella, aquí hay una combinación. La estrella la combinamos con un delta. Entonces usted viene acá y está haciendo una combinación estrella-delta. Hay que tener cuidado acá. Porque en estrella tenemos tensiones de fase y tensiones de línea. Y en triángulo, ustedes ven aquí que solamente hay tensión de línea. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, estrella, triángulo, todo balanceado. Son 3 fuentes. En estrella se conectan con una carga en triángulo. Este es quizá el sistema trifásico más práctico, ya que en las fuentes trifásicas suelen conectarse en estrella, mientras que las cargas trifásicas suelen conectarse en Y. Eso no es válido para Bolivia.
En Bolivia no es así. Ustedes saben que el sistema eléctrico es para es para que usen todos los habitantes de un país. Entonces es un servicio público. Entonces se interviene la ley del país. Y hay una ley de electricidad, que no me acuerdo su número, pero fácil de encontrarla en internet. La ley de electricidad define cómo son las tensiones y los consumos. En Bolivia dice, las tensiones en baja tensión serán 380 y 220. Entonces no está de acuerdo lo que dice el libro. Parece que en Estados Unidos los sistemas se ponen son más en delta. Para ellos es más práctico. Entonces en Bolivia, si tenemos 380, 220, quiere decir que por acá nosotros vamos a conectarnos las cargas van a estar quiere decir, si yo coloco una carga aquí, en una fase, o aquí y una tercera acá, ¿cómo van a estar las cargas alimentadas? Con tensiones 380 y 220. Quiere decir que aquí va a haber 380, pero aquí también puede haber, ¿cuánto? Ya sabemos, ¿no? 380 entre raíz de 3. Ya, saquen su calculador y díganme, ¿cuánto es 380 sobre raíz de 3? $219,39. ¿Podemos decir que es 220? Sí. Entonces, yo diría 220 acá. Y estoy de acuerdo con la ley. Entonces, ya entre comillas, lo que dice el libro, que puede servir para Estados Unidos o para Canadá. En Bolivia, entonces, eventualmente usted puede tener esto. Si usted tiene en un ingenio o en una granja, usted pone, conecta así. Nadie le va a decir que no, porque esto es particular. Si esto es particular, usted puede poner la carga aquí, 220, 380, 440. Pero si es público, usted tiene que acatar la ley. Bueno, entonces con ese antecedente lo estudiemos porque puede ser interesante. Interesante porque puedo que yo necesitar esta conexión. Bueno, miren, entonces, aquí está dibujado, aquí está escrito los tres fasores, BAN, BBN y BCN. En el lado del generador están las tres tensiones. Entonces, vamos a ver, aquí dice así, si yo tengo, miren, BAN, vamos a borrar. Estoy tratando de escribir lo que dice, BAN está en 0 grados, ¿sí? En 0 grados BAN. Este es BAN. Y me dice que BBN está en menos 120, voy a colocar con el mismo color. Aquí está BBN y BCN tiene que estar a 120, BCN. Esto gira así, entonces esto es A, BC, no, después de A viene B y viene C. Este es un sistema trifásico, BAN, BBN y BCN. Entonces, yo tengo que tener acá la tensión de línea, porque la tensión de línea se va a conectar a la carga. Entonces yo tengo que ya la tensión de fase pasarla a la tensión de línea
¿Cómo se pasa? Aquí está, BAB es la tensión de línea, BBC la tensión de línea y BCA. ¿Se acuerdan? Se pasaba multiplicando por raíz de 3 y... ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? BAB, raíz de 3, BDA, desfasado en 30, BBC, raíz de 3. Entonces, vamos a ver aquí, miren, entonces, para no memorizar esto, lo podemos ver así. Si yo tengo aquí A y aquí tengo B, ¿dónde estará BAB? Va a estar aquí. Este va a ser BAB. Entre A y B está el fasor. ¿Cómo se calcula esto? Voy a borrar. Hay una forma más. Miren aquí. Olvidándome de estos ángulos, miren cómo voy a hacer acá. Aquí tengo si este A y este B y este N, ¿qué tenemos acá? Vamos a cambiar de color. ¿Qué tenemos acá? BAN. ¿Qué tenemos acá? BBN. Si yo, este punto, el punto centro de la estrella, si lo traigo acá, está a 90 grados, tengo dos triángulos equiláteros. ¿Qué relación hay entre BAN y BAB? Entonces yo voy a cambiar con este el verde. ¿Este qué va a ser? Este va a ser BAB. BAB. Entre A y B voy a tener este valor. Si yo divido entre 2 esto, si yo lo divido entre 2, estoy sacando la mitad nomás y estoy en un triángulo equilátero. Voy a trabajar en este triángulo. Ya, en este triángulo. Y aquí hago esto. Como es un triángulo rectángulo, puedo aplicar. Quiero saber cuánto es BAB. Quiero saber cuánto es BAB. Esa es la pregunta. ¿Cuánto es BAB en ángulo y en magnitud? Aquí está BAB medio. Bueno, vamos. Coseno de 30. ¿Cuánto es coseno de 30? Aquí está 90. Aquí está 30. Y aquí está 60. Ya. BAN con BAB, BAN con BAB, ¿cómo se...? Esta sería la hipotenusa, entonces. Miren, es más grande. La hipotenusa es BAN. Y BA medio es un cateto. Entonces, vamos acá. Relación entre BAN y BAB. Coseno de 30. Coseno de 30 es igual a cateto adyacente, BAB medios, ese es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es aquí BAN. Y aquí me ayuda, ¿cuánto es coseno de 30? ¿Es raíz de 3 sobre 2? ¿Se acuerdan de eso o no? Coseno de 30, ¿cuánto es? Sí, ingeniero, raíz de 3 sobre Sí, 2. ingeniero. A ver, vamos. Ya. Entonces, mire, acá nos concentramos en este lado. Nos concentramos acá. En este lado nos concentramos. Entonces ya yo tengo la relación esa. BAB, miren aquí. BAB es igual a
raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Pero esto multiplica por 2, ¿listo? Por BAN. Entonces se simplifica el 2, cortamos ese 2 y nos va a quedar raíz de 3 sobre 2. ¿Y el ángulo? ¿Qué ángulo tiene? ¿Qué ángulo tiene? Si yo hago una prolongación acá y prolongo esto de acá, y si esto gira hacia allá, ¿quién adelanta a quién? B a B adelanta ¿en cuánto? En 30 grados. Si yo giro por acá, ¿quién gana? Esta prolongación es de B a B y la de aquí es de B a N. Entonces hay un desfasaje. B a B adelanta al B a N en 30. ¿Dónde dice esto? Aquí dice eso. Miren. B a B adelanta a B a N es BP, en 30 grados por raíz de 3. Entonces ya yo he demostrado con estas formas lo que dice el libro. Entonces B a B es igual a raíz de 3 B de P por 30. 30 es el ángulo de desfasaje. Ya. Pero como B a B es del lado del generador. Aquí es minúscula, A, B. Y en el lado de la carga le ponemos mayúscula. Entonces B a B en el generador es igual a B a B mayúscula. Por eso que aquí el libro pone B a B mayúscula y B a B minúscula. Entonces, una vez que usted tiene entendido esto, lo mismo va a valer para BBC. Es raíz de 3 el valor de la fase, pero ya estará en 90, eso se puede comprobar. Va a estar en 90 este desfase y ya sabe cómo ahora ya, esto ya no lo calcula. Como sabe que B a B está en 30, ¿qué haría usted? Usted sabe que B a B está en 30, ¿no ve? Entonces hagamos así. Vamos a dibujar la tensión de fase. Está en 30. Esto es 30. Esto se llama B a B. ¿Y quién está atrás de B a B? BC. Porque aquí hay un punto que yo no lo he dibujado, este es C. Entonces, vamos a hacer eso aquí y acá. BC está en ¿cuánto? Vamos a hacer eso. Estoy por acá, ¿no? ¿Dónde estoy? Esto era 30. BC tiene que estar atrás en 120. Pero ya hay 30, entonces ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta para llegar para que sean 120? Entonces, 30 más 90 es 120. Por eso es que el BBC está en menos 90. Miren, menos 90, porque ya tiene que estar a 120 de B a B. Y también hacemos lo mismo para el último cálculo. Y raíz de 3, la tensión de línea, pero nos vamos por aquí abajo, menos 90, menos 180, menos 20, 150. Aquí está 150. Usted tiene que ubicarse bien, como estoy yo haciendo, con estos dibujos artesanales. No son exactos, pero le va a dar una idea. Mire, está en menos 90, entonces yo veo que en menos 90 tiene que estar BBC, porque tiene que estar a menos 120. 30 menos 90, menos 30 menos 90 es 120. Y por aquí está
está en más 30. Entonces yo tengo que sumar 150 más 30, 180 más 30, 220. 210, ¿no? 180. 180 más 30, ¿cuánto es? 200. Pero esos 200 por el lado positivo, a ver, vamos a ver, dice acá BCA, este sería BCA. Ya, todo está comprobado menos esto. Veamos por qué dice menos 150. Entonces yo digo acá, BBC está en menos 90 y BCA está en menos 150. Aquí parece que está mal el libro, ¿no? Tiene que ser más, ¿no? Esto está en 150. A ver, alguien que me confirme. Si yo quiero ir del eje X hasta BCA, puedo ir por el lado positivo. Y por el lado positivo es 150. Y por el lado negativo es menos 90, menos 180, más 30, menos 220. Entonces hay algo mal acá. Marcelo Rejas. Sí, Inge. Saque una hoja de su papel y haga ese dibujo. Vaya del eje X hacia la tensión del BCA. Vaya por el lado positivo y vaya viendo, va a llegar a 90 y después va a llegar a 90 menos 30, va a llegar a 60. Entonces usted tiene que, por el lado positivo, llegaría a 50, 90 más 60, 150. Haga ese ejercicio, Marcelo. En una hoja, raye XY y arranque de X, llega al Y 90. ¿Sí? Y de ahí de 90, haga 30 más. No, haga 20 más. Marcelo, ¿está escuchando? Ya, entonces, yo le digo, estamos ubicando BCA. BCA, según los cálculos del libro, es menos 150. Y según mis cálculos es 150. Yo digo que con este color negro, si quiero ir por acá, por el lado positivo, yo tengo que ir sumando. Si me vengo hasta aquí, es 90. Pero como yo sé que este está a 30, entonces 90 más 90 más, si esto está en 30, aquí hay 60. Y aquí hay 90. 90 más 60, 150. Yo digo que esto es positivo. Marcelo. Sí, Inge. Yo digo que esto es positivo. ¿Usted qué dice? Usted lo mide por los ángulos positivos, de 0 se va a 90. Y 90 más 60, 150. Si se va por el lado 150. negativo, si se va por el lado negativo, mire, punteado.
punteadito. Vamos sumando. Si nos vamos por el punteado con el lado negativo, tenemos 180 de x a menos x, 180. 180 más 30, ¿cuánto es? 210. Ya, entonces, esto es menos 210 o más 150. El ángulo, la ubicación de BCA. ¿Qué dice el libro? Dice menos 150. Yo creo que aquí hay un error. ¿Alguien que me pueda validar eso, lo que yo digo? Mire, BAB 30, correcto. Aquí está BAB en 30. BBC está en menos 90, correcto. Y este BCA tiene que estar ahí donde está dibujado a 150 por acá o menos 210 por negativo. ¿Validado o no? ¿Qué me dice mi amigo? Pues sí, tal como usted dice, parece que otro error en el SADICO. Y hay varios errorcitos así, digamos que... Bueno, pero la cosa es que entendamos que usted tiene que ver que la tensión de línea igual tiene que estar equilibrada, igual que la tensión de fase, porque estamos haciendo este trabajo estamos haciendo un trabajo de explicar, sacamos una foto y vemos que el fasor está quieto, el valor BA medios se coloca acá y el BAN se convierte en la hipotenusa porque es más grande, 60 este valor y 30, se aplica coseno y se ve la relación entre tensión de fase y tensión de línea. El libro está colocando con un signo cambiado acá. Bueno, veamos si corrige. Listo. Este sería un ejemplo, una conexión balanceada, pero aquí no ha puesto la línea. ¿Por qué no ha puesto la línea? Porque estamos despreciándola casi cero. Entonces tenemos el generador y las cargas. Para este estudio, el libro dice, bueno, aquí vamos a estudiar la corriente IA. Ingeniero, no está compartiendo pantalla. Ahora sí. Ya, tenemos un sistema estrella triángulo, pero el libro, para este caso, no le ha puesto ninguna impedancia a la línea, la ha despreciado. Entonces dice, vamos a estudiar otra manera de obtener las corrientes. Como ven aquí, tenemos corriente IA, corriente IB y C. ¿Cuántos lazos vemos acá? Hacemos la ley de Kirchhoff de las corrientes, de las tensiones. No, dos lazos, y tenemos para allá la corriente IA. La corriente IA es la corriente de línea. Ya la corriente IA, hacemos un equivalente. Esta es otra forma y se confirma que la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase. Aquí decíamos la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Pero estudiando acá las corrientes de fase, la corriente de línea entra por acá y se divide en dos. La corriente de línea IA es igual a IB, IAB más ICA. Ven, aquí hay una con los signos que respetamos los signos. Haciendo ley de tensiones, podemos ver la corriente IAB,
la corriente que pasa por la carga. ¿Sí? Como tenemos la caída de tensión acá, despejamos la corriente y la corriente es BAB sobre Z triángulo. Ya, entonces, IAB es igual a BAB sobre Z triángulo. Aquí está lo que les decía. Entonces, miren, se respeta esto que dice acá. IA es igual a IAB menos más ICA. Yo estoy suponiendo ICA, que va hasta acá. Pero como estoy viendo que signo cambiado, IA es igual a IAB menos ICA. ¿Qué quiere decir esto? Que a través las corrientes de línea que se obtienen, vamos a ver los lazos que hemos puesto las corrientes, vamos a ver, respetamos los sentidos y tenemos IA es la suma de las dos corrientes de fase y B la suma de la diferencia de las dos corrientes de fase. Así como las tensiones tenían raíz de 3, también las corrientes. Las corrientes serían la corriente de línea y de línea, ya, miren acá, es igual a la corriente de fase por raíz de 3 con un ángulo de menos 30. Jóvenes, la corriente de línea es igual a la corriente de fase por raíz de 3 por menos 30. La tensión, ¿cómo era? La tensión era la tensión también en la línea. La tensión raíz de 3 por la corriente de fase. Eso es en estrella. Y en los triángulos, la corriente ya es la de línea, es más grande que la corriente de la fase. Entonces, la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. Y en las estrellas, la tensión de línea es 3 veces la tensión de fase. Entonces, ya sabemos, cuando tenemos la combinación estrella y triángulo, en el lado de la estrella, tensión de fase, raíz de 3 por tensión de fase es la tensión de línea. Y en el lado de las corrientes que están en triángulo, la corriente de fase por raíz de 3 es la corriente de línea. Eso es lo que estamos aprendiendo acá. Corriente de línea, 3 veces la corriente de fase. Y usted tiene que saber que también hay 30 grados de desfasaje entre la corriente de línea y la corriente de fase. Hay también una forma de trabajar con el circuito monofásico equivalente que solamente se trabaja para una sola corriente. Cuando usted tiene delta estrella equilibrada, usted puede hacer el equivalente ZY. ZY sobre ZY es la tercera parte de Z delta. Usted puede hacer ese trabajo de componer. Una fuente balanceada conectada en Y. Se conecta a secuencia ABC con una carga directamente en triángulo. Este es el ejemplo. Tenemos ZY, Z delta, tenemos BAN. Tenemos que calcular BAB. Con BAN, luego calculamos BAB y tenemos la Z y vamos a ver qué hacemos.
La impedancia de la carga era 8 más J4. La tensión de línea es BAN. Multiplicamos por 3 y desfasamos en 30, ya tenemos BAB. BAB es 173. Ya sabemos cuánto es BAB. BAB es 173.2. Y sabemos cuánto es Z. Z triángulo es 8,94426. Esto, ya sabemos que la corriente de línea cuando pasa por Z, la tensión BAB y la Z hace que circule una corriente IAB, la calculamos 19,30. Ya hemos calculado la corriente que pasa de A a B. Ya tenemos IAB. Luego calculamos IBC y luego ICA, solamente haciendo IAB sale acá 19,36. Sale dividiendo, ¿no? BAB sobre Z. Una vez que tengo IAB, le quito menos 120 y le quito menos 240 o más 120 y aquí me da, calculo IBC y calculo ICA. Cuando calculo IAB, IBC y ICA ya puedo hallar la corriente IA. Puedo hallar IB y puedo hallar IC. Veamos esto. ¿Le pueden sacar una foto a esto? Aquí dice que IA es igual a IAB. IA, entonces, IAB por raíz de 3 y la desfasamos en 30. Y este es el valor que ya tenemos para IA. O sea, no hemos hecho cálculos con las 3. Hemos hecho solamente de aquí va a salir IA. Y después desfasamos para hallar IB y desfasamos para hallar IC. Este es un método más rápido. El método 2 es más largo, porque hay que ir calculando IAB y IC y sumar para que dé IAB. O sea, miren aquí, suma. Esto es un método más largo que el que estamos viendo. Hay que hacer más cálculos y hallamos IA, IB y C. Acá no. Aquí hemos hallado una sola vez IA nomás. Con IAB nos vamos a IAB. Con IAB nos vamos a IA y luego desfasamos. ¿Ok? Entonces ya sabemos para qué esto. Son casos en que necesitamos tener las tensiones no hay tensiones de línea acá, pero se puede, ya vamos a ver. Si hay equilibrio podemos hacer Matufia. Esto lo podemos hacer así. Ya, vamos a ver qué conviene. Ya a la vuelta del descansito
¿Dónde está? Vamos a... Garzón, Aldair, carácter, se fue. Luis Enrique Pérez, ¿todo bien? Sí, sí, así es. Ya ponga su apellido y nombre. Todo el mundo apellido y nombre. Enseguida. Don Edwin Belgar, apellido y nombre. Ya, ingeniero, ahorita lo pongo. Ya, vamos a empezar. El aprendizaje de los sistemas de potencia requiere saber bien todos los detalles de las conexiones trifásicas. Por lo general, los sistemas son estrella en generación y estrella en carga, en la distribución. Pero pueden haber conexiones de uso especiales en instalaciones particulares. Es el caso anterior que era estrella delta y este caso muy, muy específico que es delta con delta. Aquí está delta o triángulo y aquí delta o triángulo en la carga. Eventualmente usted puede hacer un manejo de la transformación de estrella delta que vamos a ver al final de estudiar esto. A ver, miren, yo estoy viendo aquí algo interesante. Aquí entre A y B está la tensión B a B en el generador y también en el lado de la carga. Eso es una ventaja. Si yo conozco la impedancia, la carga, el valor de la impedancia o de la carga, yo conozco la tensión, entonces puedo calcular la corriente. Si tengo la corriente por una fase, y si hay equilibrio, fácilmente puedo hallar la otra corriente, ¿ya se acuerdan? O al revés, si conozco la corriente IAB, puedo hallar la corriente IA. Sin calcular las otras corrientes, puedo hallar IB y allá dice, eso acabamos de ver. Entonces aquí la ventaja es que no hay tensión de línea es igual a la tensión de fase. Tensión de línea, tensión de fase. La corriente de línea es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase. La I de fase son las que circulan por la fase. Ya. Entonces, mire, BAN es tensión de línea. Perdón, BAB, tensión de línea. BBC, línea. BCA, línea. Si las dibujamos, 0, aquí está menos 120, y por acá más 120. Aquí se dice 0, BAB, menos 120 BBC, y más 120 BCA. Ahí están las tres. Dadas las tres tensiones de línea, BAB son tensiones de línea, dadas las tensiones de línea, esto vale para el generador como para las cargas, por eso que igualamos aquí mayúscula con mayúscula. Entonces, usted ya va a calcular la corriente de fase. IAB calcula con esta fórmula. IBC con esta otra fórmula y ICA. Puede calcular las tres corrientes. Y después, ¿qué hace? La suma
La suma IAB menos ICA da IA, o hace el equivalente monofásico que les enseñé hace rato. Esto es la suma Kirchhoff para corriente, ¿no? O si no, hacemos esto que les enseñé hace rato. Calculan una y luego la desfasen. Ya veamos. Delta, delta. Entonces, delta con delta. Aquí tenemos Z y hallamos la corriente IAB, esto es A, esto es B y esto es C. Hallamos la corriente IAB. Luego hallamos la corriente IBC y luego ICA. Conocida IAB, mire, ya calcula IA. Y luego la desfasa en 120 y calcula IB. La desfasa en menos 2, 240 o más 120 y tiene IC. De esa forma salen las corrientes de línea y las corrientes de fase. Ahora, esta conexión delta estrella balanceada, esta también puede ser común, porque tenemos estrella en la carga. Delta en el generador y en la carga estrella. Aquí tenemos las dos tensiones, esto es A minúscula, A mayúscula, AN, BN y C. Este es A. Aquí tenemos que acordarnos de, aquí está el BAB. Tenemos las tensiones de fase o de línea, BAB, aquí tenemos que hallar BAN, aquí están las cargas. Necesitamos la corriente IA, pero en base a la corriente IAN, la corriente que pasa por la fase, como está en serie, entonces IAN es igual a IA es igual a IAN. Eso vemos acá. Mire, IA y B y C van a entrar por acá. Vamos a explicar, vamos con calmita. Entonces, vamos a ver de nuevo. Entonces, conexión estrella, las tensiones ya están explicadas aquí. Veamos la corriente. Las corrientes de línea pueden obtenerse de muchas maneras. Una de ellas es aplicando la ley de tensión. Este es un lazo y de aquí sale la corriente IAB menos IB. IA menos IB es igual a esto de acá. IA menos IB va a ser, aquí está BP. De esta forma calculamos la diferencia entre IA menos IB es igual a BP sobre Z. Pero IB está desfasada, la reemplazamos. En vez de IB ponemos su equivalente y ya tenemos, mire, ¿de dónde viene esto? Viene de IA menos IB. IA menos IB es igual a esto de acá. Y después despejamos IA y nos dice que es igual a BP sobre raíz de 3 menos 30 sobre Z. ¿Y qué es esto?
Aquí está BP. BP, esto es B de línea, esto es B de fase. O sea que el B a B se divide entre... De aquí ha aparecido una fórmula interesante. Esto es igual acá. Entonces, ya, la corriente en la fase A, usted la calcula sabiendo la corriente, la tensión en la fase, la divide entre 3 y la desfase en 30 y la divide entre Z y Y. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted va a calcular la corriente IA, que es la misma que la que atraviesa por la fase A. Esto es como si fuera IAN. Y esto todo de acá, que ven acá, es IAN. ¿Ya? IAN es la tensión BP sobre ZY. Así que, y una vez que calcula IA, la desfase en 120 y en menos 230, menos 220, 240, y tiene las tres corrientes. Aquí hay unas matufias interesantes. La tensión usted la puede hacer equivalente. La tensión B a B puede utilizar el B a N, la puede descomponer. B a N, BBN, BCN. Si usted si puede descomponer, descomponga. Ya entonces usted descompone la tensión y aquí la fase está en estrella, puede usar el equivalente monofásico. Si usted tenía así, tenía un problema serio usted. Ya, yo le voy a dibujar cómo va a quedar esto aquí. Ponemos negro. Esto lo vamos a descomponer. Entonces, mire. Como esto está todo equilibrado, yo puedo poner que esto está en N. Está conectado. Entonces, mire. Todo lo que está aquí es ZY. ZY y aquí está IA. Entonces yo tengo B a N acá, BP, raíz de 3 menos 30, ZY y encuentro IA. Una vez que hallo IA, es fácil hallar luego y B y C. Ok, entonces ya este es descompone el generador en 3 y saca un equivalente para hallar con esta fórmula la corriente IA. Y aquí está una tabla que resume todas las posibilidades. Esta es la que más se usa y la última. ¿Por qué se usa más esta de acá? Porque aquí tenemos dos tensiones, por ejemplo, 380, 220. Las otras son especiales. Pero como son especiales también son importantes. Ya. Cuando tiene YY, tenemos tensiones de base y tensiones de línea. ¿Listo? Cuando tenemos YY, la corriente es la misma. ¿Por qué la corriente es la misma? Porque tenemos la corriente del IA igual a la corriente IAN, la misma. Este es el más usado y el último
las tensiones son de fase, de línea, y las corrientes son de fase. Mismo voltaje. Y con esta corriente, con esta fórmula calculamos la corriente de línea. A ver, aquí hay una carga con el balanceada en Y. Aquí está Z balanceada. Entonces, aquí hace la matufia. La tensión era 210. En Y, ¿no? Aquí era 210. Hacemos la matufia y esto se convierte en 121. Y aquí usamos esto de acá, ZY, y calculamos IA. IA entonces igual a BAN sobre ZY, 257, y luego lo de y B y C. Cuando usted tiene tensión y tiene corriente, con tensión y corriente tiene potencia. Potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Esto se estudió para circuitos monofásicos, ahora hay que estudiar para circuitos trifásicos. Y empezamos en sistemas balanceados. Miren esta onda, son ondas de coseno. La primera onda está en fase omega t más 0. La segunda está atrasada en 120. Y la tercera está más atrasada. Esta está adelantada en 120. Vamos a ver. Y raíz de 2, ¿por qué raíz de 2? Porque aquí tenemos que hablar de valor eficaz, RMS. Ya, y si tenemos la tensión y tenemos la impedancia, hallamos la corriente, y la corriente tiene que estar desfasada a un ángulo θ, que depende de la carga. Entonces las tres tensiones y las tres corrientes van a estar ya definidas con ángulos, y la sumamos PA más PB más PC. Se llama potencia instantánea total en la carga. O sea, instantáneamente se suman las tres potencias. Se reemplaza por los valores instantáneos de tensión y de corriente. Y tenemos una cantidad, varios términos. Aquí vamos a ver que va a aparecer una doble frecuencia. Mira, ahorita aparece omega nomás. Ahora veamos acá. Ahora va a aparecer doble acá. La doble frecuencia, la doble. Entonces, con trigonometría se puede comprobar todo esto, y se concluye que la potencia, esta P, es la total instantánea, es 3 veces BP y P, 3 BP y P coseno de teta. La potencia instantánea total en un sistema trifásico balanceado es constante. Aquí nada depende, todos son valores eficaces. Y este es un valor natural, no hay el tiempo. Entonces, esta es una ventaja, era una gran ventaja de los sistemas trifásicos. El sistema trifásico, la potencia no es oscilante, es un valor, es constante en el periodo. La potencia es 3 veces BP por IP coseno de teta. Esto es así, ya sea que la carga esté conectada en Y o en estrella. Mire, 3 veces
BP y P, sea en triángulo o sea en estrella. Entonces, si está en triángulo o en estrella es lo mismo. Hacemos acá la potencia compleja por fase es la compleja es la aparente. SP era aparente. Entonces, SP es la suma de las dos. Esto es P y esto es Q y esto es S. Si esto es P, es por fase. Esto que es por fase lo extendemos a lo trifásico. Seno de teta. Es otra forma de escribir. Aquí polar y aquí es rectangular. Es importante P, Q y S. ¿Por qué? Porque tensión y corriente involucra potencia. Y los cálculos es potencia. Usando estas fórmulas se ha hecho una comparación. ¿Cuánto es el material, la resistencia que consume una línea de transmisión con dos fases, monofásica de dos hilos o la trifásica? Se ha hecho un cálculo de pérdida R por I cuadrado y se compara y se dice, hay un ahorro si usted hace trifásico. ¿Cuánto ahorra? 25%. 75% es lo que usaría 100% usando el monofásico y 75% usaría el trifásico. O sea, hay un ahorro de 33%. Aquí hay un circuito. Vamos a ver las potencias. La potencia. $12, $13. $12. No lo veo, ya. A ver, hagamos un motor. Un motor trifásico puede conectarse a una carga de Y balanceada. Entonces aquí viene, este es un motor. Este es un motor que está conectado en Y, dice. Tiene P, esto es P. Esto es P. Y tenemos la tensión 220 y la corriente. Tenemos la corriente de línea, IA, y tenemos la tensión de línea, aquí. Tenemos B de línea y de línea. Entonces, si tenemos corriente de línea y tensión de línea, multiplicamos por raíz de 3, nos da la potencia aparente. Pero como dice que, ¿qué factor de potencia tiene esto? Como tenemos P es 5600, hacemos la relación. Esto es S, esto es P y esto es Q. Entonces aquí mire, ángulo teta. El coseno de teta es igual a cateto adyacente P sobre S. Entonces el factor de potencia será P 5600.
y S 6.935. 0.875. Aquí hay un problema más serio. Carga balanceada y carga balanceada. Dice que estas dos cargas tienen bajo factor de potencia. Hay que poner unos capacitores en paralelo para mejorar el factor de potencia. Entonces, esto se puede estudiar con las corrientes acá, es más largo. O se puede ver con las potencias. Entonces, mire, puro potencia nomás, S1 y S2. Sumamos esas potencias y tenemos la potencia total. S es la potencia total. O sea, aquí hay un generador. Ese generador tiene que dar toda esta potencia. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a calcular esta corriente completa de la carga combinada y sabemos y de línea 1 y de línea 2 sumamos y tenemos la corriente IA, que es la que está acá. IA es la combinada. Al final tenemos que calcular estos capacitores. Yo tengo dos corrientes, dos cargas, una carga RL y una C. Combinando ambas tengo que mejorar el factor de potencia. Eso dice el ejercicio, ¿no? La capacidad nominal en KVAR de los tres capacitores conectados en triángulo para que llevara a 0,9. Aquí usted descubre que el factor de potencia es bajísimo. El factor de potencia lo descubre que es muy bajo. 43 grados, ¿eh? Este es un coseno, ¿lo ven? 43 grados, 0,72. Hay que llevarlo a 0,9. De 0,27 hay que llevarlo a 0,9. ¿Cómo? Mediante los capacitores. Hay que calcular la corriente IA. Y nada, está aquí. Y por último, usted va a decir, la potencia reactiva necesaria para aumentar el factor de potencia 0,9 será más o menos así. Usted tenía aquí una Q y tenía una P. Y aquí era S. Usted tiene que hacer un cálculo de cuánto va a meter acá en capacitores. Este es el Q negativo y este es el Q positivo. Haciendo una diferencia, usted mete reactiva negativa, va a restar arriba y va a quedar así. Va a quedar así. Entonces, esta es la Q resultante. La Q resultante. Y este es el ángulo que va teta final. Si usted mete capacitores, baja el factor de potencia, reduce el ángulo de este triángulo. Entonces, teta es el nuevo ángulo y usted aplica el coseno de teta. ¿Tiene que llegar a cuánto ese? A 0,9. A 0,9. Usted llega a 0,9 y necesita entonces, ¿qué QR? ¿Cuánto de QR? Q de los capacitores. Va a necesitar usted ahí una fórmula para hallar 41,4 kVAR necesita. Va y compra los capacitores, los compra y los instala. Pero esto está en potencia reactiva
tiene que saber, para comprar tiene que saber cuántos K. Y con esta formulita va y lo compra, necesita 635 picofaradios. Va y lo compra de tantos picofaradios y los instala y va a tener una mejora del factor de potencia de 0, ¿cuánto? De 0, de 0, de 0,72 va a llegar a 0,9. De 0,72 muy bajo va a llegar a 0,9 comprando capacitores y va a tener beneficios porque no va a gastar en penalización. Sistema de balanceo, próxima clase. Dice que todos tratan de que sea simétrico, equilibrado. Pero en algún momento hay desequilibrio, desbalanceo, hay que estudiarlo. Y para eso vamos a otras fórmulas, no son las mismas. Hay que trabajar con más detalles. Próxima clase, viernes, acabamos trifásicos. Voy a preparar los ejercicios para mandarles, que sean genéricos todos. Todo va a ir en el Classroom. Y entonces, jóvenes, estimados jóvenes, el próximo viernes, viernes 13, se acaba la 05, se acaba la materia para el primer examen parcial. ¿Cuándo damos? Damos el siguiente. Puede ser el 16 o puede ser el 20. El 20, Ya. 16. El 20, Inge. El 20. 16, El 20, el 20. 20 de enero. Ya. 20. Ya voy a poner ahí en el chat. 20.05. Primer parcial. De todo lo que es RL, RC, ¿Va a ser virtual el parcial? RLC y trifásico. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué dice aquí? Ah, ya, verificó. Ok, listo. Ya, jóvenes, yo voy a preparar para que den examen, de ya dar, ya les he dado unos 2 ejercicios mediante el ayudante, creo, ¿no? Vamos a seguir dándole. La idea es que ustedes tengan exámenes personalizados. Primero y segundo parcial lo vamos a hacer por acá nomás, y el final lo hacemos por el, ya en clase, presencial. Ya están todos en la lista, tiene que haber 42 alumnos. Está bien, Inge. De acuerdo, ingeniero. Ok, voy a sacar la lista. No se vayan, saco la lista. Ingeniero, ¿será una pregunta por tema? Todavía estoy sacando la lista. Un momentito.
Un momentito, ahora sí. ¿Qué me decía? Diga. ¿El examen será una pregunta por tema? Entonces se fue. Ah, sí, se desconectó. El primer parcial es virtual, dijo igual. Primero. ¿Dio fecha? 20. 20. Ah, ya, primero y Primer segundo parcial el 20, virtual. entonces, ¿virtual? Sí, primero. Virtual, copio abierto. Final. Lausi, Perfecto, gracias. hay que molestar al auxiliar. Hay que acosarlo al auxiliar, sí o sí. El de las Dale, particulares, el de las particulares que nos está pasando, excelente, se entiende mejor y solo se paga 10 pesos por mucha, no sé si alguien quiere. ¿Qué día quedaron, compañero Flores, el particular? Está pasando. A ver, una es el RL, o sea, el primer orden, segundo orden y trifásico. 3 nomás. 3 nomás. ¿Ah? Ah, todo, pues, ¿cómo pues? Bonito. Todo bonito. Todo bonito. Es sencillo, pero completo. No es nada difícil, pero tiene que estar completo. ¿Ya? Entonces serían 3 preguntas, ¿no? Y 3 preguntas, 1 por cada tema. Ingeniero, ¿puede repetir, disculpe, lo que dijo que iba a preguntar, por favor? El examen es de 3 temas. Circuitos de primer orden, circuitos de segundo orden y circuitos trifásicos.